El sonido del cristal, al romperse contra el suelo de mármol, resonó como una sentencia en el salón principal de la mansión Belmont. Y en ese preciso instante, la vida de Elena Morales cambió para siempre. Aunque ella aún no lo sabía, sus manos temblaban mientras sostenía la bandeja vacía, observando los fragmentos de la copa de champán esparcirse como estrellas rotas, bajo las luces del candelabro de cristal que colgaba imponente sobre las cabezas de los invitados más importantes de la ciudad. Nadie se movió durante los primeros segundos, solo miraron, y en esas miradas Elena sintió el peso de 1000 juicios silenciosos. Había trabajado durante 12 años limpiando casas, sirviendo en eventos, desapareciendo en el fondo de las vidas de otras personas, y en todos esos años jamás había cometido un error así. Jamás había llamado la atención de esta manera hasta esta noche que se suponía iba a ser diferente, la noche en la que finalmente había sido invitada no como empleada, sino como esposa de Rafael Santoro, el hombre que contra todo pronóstico se había enamorado de ella 5 años atrás cuando ella limpiaba las oficinas del edificio donde él trabajaba como arquitecto. Rafael había visto algo en Elena que nadie más había visto jamás, una luz que ella misma había dejado de buscar en el espejo hacía mucho tiempo, desde que siendo apenas una niña de 8 años, había quedado huérfana, y había aprendido que en este mundo la supervivencia no llegaba con sueños sino con trabajo duro y silencio. Él le había propuesto matrimonio después de 3 años de amarla en secreto, de llevarle café cuando ella trabajaba hasta tarde, de esperarla en las noches frías con su automóvil para llevarla a casa, de escucharla hablar sobre los libros que leía en la biblioteca pública los domingos, su único día libre. Elena había llorado cuando él se arrodilló frente a ella con un anillo sencillo pero lleno de significado, no porque dudara de su amor, sino porque sabía que el mundo no perdonaría esa unión, que la sociedad miraría hacia abajo a una mujer de su condición casándose con un hombre de la posición de Rafael. Pero él había insistido, le había jurado que nada, ni nadie importaba más que ella. Y durante esos 5 años de matrimonio, Rafael había cumplido esa promesa cada día, protegiéndola, amándola, construyendo una vida donde Elena finalmente podía respirar sin miedo. Esta noche era la gala benéfica anual de la familia Belmont, una de las familias más influyentes de la ciudad, y por primera vez, Elena asistía no como la mujer que servía los canapés, sino como la esposa del arquitecto que había diseñado el nuevo Museo de Arte Moderno que sería inaugurado el próximo mes. Rafael había sido tan cuidadoso al prepararla para este momento. Le había comprado un vestido azul marino elegante pero discreto. Había contratado a una estilista para su cabello. Le había repetido 1000 veces que ella merecía estar ahí tanto como cualquier otra persona. Pero cuando llegaron y cruzaron las puertas de la mansión, Elena sintió inmediatamente que no pertenecía. Reconoció las caras de algunas de las mujeres que estaban allí, las mismas mujeres cuyas casas había limpiado, cuyos pisos había fregado de rodillas, cuya ropa había planchado mientras ellas se preparaban para eventos exactamente como este. Ninguna de ellas la reconoció, o si lo hicieron no lo demostraron. Y Elena se aferró al brazo de Rafael sintiendo que el suelo bajo sus pies era hielo delgado, que podría quebrarse en cualquier momento. Todo había ido bien durante la primera hora. Rafael la presentó a varios colegas. Ella sonrió y asintió en los momentos correctos. Se mantuvo cerca de él como un náufrago, aferrándose a un trozo de madera en medio del océano. Pero entonces Rafael fue llamado por el anfitrión para discutir algunos detalles del proyecto del museo, y Elena quedó sola junto a una de las mesas de postres, sintiéndose repentinamente expuesta y vulnerable. Fue en ese momento cuando vio la copa de champán tambaleándose peligrosamente cerca del borde de la mesa, a punto de caer, y sus instintos tomaron el control, antes que su razón. Sin pensarlo, extendió la mano para atraparla, el mismo movimiento que había hecho 1000 veces cuando trabajaba en eventos como este. El impulso automático de evitar un desastre, de limpiar, de arreglar, de servir, pero sus dedos rozaron el cristal de manera torpe. Su coordinación falló por los nervios, y en lugar de atraparla la empujó, enviándola al suelo donde estalló en 1000 pedazos brillantes que parecían acusar su torpeza desde cada ángulo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito, y Elena sintió cómo la sangre abandonaba su rostro mientras se agachaba instintivamente para recoger los fragmentos, sus manos moviéndose por memoria muscular, su cuerpo cayendo automáticamente en el papel que había interpretado durante tanto tiempo.
No escuchó los pasos acercándose por detrás. No sintió la presencia hasta que una voz cortante como un cuchillo atravesó el aire sobre su cabeza. Victoria Belmont, la hija menor de la familia anfitriona, una mujer de 32 años, conocida tanto por su belleza como por su crueldad casual hacia quienes consideraba inferiores, estaba de pie mirándola con una expresión de disgusto apenas disimulado. Elena la conocía. Había limpiado su apartamento en el centro de la ciudad durante 2 años antes de casarse con Rafael. Había soportado sus comentarios despectivos. Había recogido su ropa del suelo. Había sido invisible para Victoria excepto cuando algo no estaba perfecto según sus estándares imposibles. Victoria no la había reconocido todavía. Eso quedó claro en la forma en que habló, asumiendo automáticamente que Elena era parte del personal de servicio contratado para la noche. Le ordenó que limpiara el desastre inmediatamente, que trajera más champán, que se moviera más rápido porque los invitados estaban esperando. Elena intentó explicar, intentó ponerse de pie y decir que había sido un accidente, que ella era una invitada, pero las palabras se atascaron en su garganta, como siempre lo habían hecho cuando enfrentaba a la autoridad, cuando enfrentaba a personas como Victoria que habían nacido con el poder de hacer que ella se sintiera pequeña. Logró balbucear una disculpa, logró decir que buscaría a alguien de personal, pero Victoria ya estaba irritada, y había decidido que esta empleada torpe e incompetente había arruinado un momento de su perfecta velada. Lo que sucedió después pareció desarrollarse en cámara lenta, cada segundo estirándose hasta convertirse en una eternidad de humillación. Victoria extendió la mano y tomó el borde del vestido de Elena, el hermoso vestido azul marino que Rafael había elegido con tanto cuidado, y tiró de él con fuerza, haciendo que Elena perdiera el equilibrio. El sonido de la tela al rasgarse fue como un grito silencioso, y Elena sintió el aire frío contra su piel, cuando la costura lateral se abrió desde la cadera hasta casi la rodilla. Victoria había pretendido solo jalarla para apartarla del camino, para moverla como se mueve un objeto estorboso. Pero el vestido era de una tela delicada, y la fuerza había sido demasiada. Y ahora Elena estaba allí de pie con su vestido destrozado, su dignidad hecha jirones tan visiblemente como la seda azul que colgaba de su cuerpo. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Años de dolor acumulado subiendo a la superficie en este momento de humillación pública. Todos los años en que había sido tratada como menos que humana, como un instrumento para la comodidad de otros, como alguien cuyo valor existía solo en su capacidad de servir y desaparecer. Victoria finalmente la miró realmente, sus ojos recorriendo el rostro de Elena con algo parecido al reconocimiento. Aunque no estaba segura de dónde la conocía, solo sabía que había algo familiar en esa mujer que ahora lloraba frente a ella. Pero en lugar de disculparse o mostrar alguna señal de remordimiento, Victoria simplemente chasqueó los dedos hacia uno de los meseros reales que pasaba cerca y le ordenó que se llevara a esta empleada descuidada y le consiguiera un uniforme apropiado. Claramente no sabía cómo vestirse para un evento de esta categoría. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sintió que cada peor miedo que había tenido sobre esta noche se materializaba frente a ella. La confirmación de que nunca sería suficiente, de que nunca podría escapar realmente de lo que había sido, de que el mundo siempre la vería como la empleada doméstica, sin importar el anillo en su dedo o el hombre que la amaba, esperándola en algún lugar de este salón, lleno de extraños que ahora la miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. Fue entonces cuando lo vio, Rafael abriéndose paso entre la multitud que se había formado alrededor de la escena, su rostro transformado por una furia que Elena nunca había visto en él en todos sus años juntos. Pero había algo más en su expresión, algo que Elena no podía identificar completamente. Una determinación fría que iba más allá de la simple ira de un esposo defendiendo a su esposa. Rafael llegó hasta ella y, sin decir palabra, se quitó su chaqueta de smoking y la envolvió alrededor de los hombros de Elena, cubriéndola, protegiéndola, reclamándola frente a todos los presentes. Luego se giró hacia Victoria, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, y le dijo con una voz que cortó a través del murmullo de la multitud que acababa de destrozar el vestido de su esposa, que acababa de humillar públicamente a la mujer que él amaba, y que esto no quedaría sin consecuencias. Victoria palideció.
la realización de su error cayendo sobre ella como agua helada. Pero antes de que pudiera formar una respuesta, otra voz resonó desde las escaleras que conducían al segundo piso de la mansión. Marcus Santoro, el padre de Rafael, estaba de pie en el rellano superior, mirando la escena completa, y en su rostro Elena vio algo que la llenó de un terror diferente al que había sentido momentos antes. Marcus era un hombre al que Rafael rara vez mencionaba. Un hombre del que se había distanciado hacía muchos años por razones que nunca había explicado completamente a Elena, diciéndole solo que su padre era parte de un mundo del que él había escapado, y al que nunca planeaba volver. Pero ahora Marcus estaba aquí, en esta gala, en este momento, y la forma en que miraba a Victoria Belmont hizo que toda la sala contuviera la respiración. Marcus descendió las escaleras con la autoridad de alguien acostumbrado a que el mundo se moviera a su paso. Y cuando llegó al nivel principal y caminó hacia donde estaban Rafael y Elena, los invitados se apartaron automáticamente, creando un camino despejado como el mar, abriéndose frente a un profeta. Elena no entendía qué estaba sucediendo, no entendía por qué la presencia de este hombre que era supuestamente solo el padre de Rafael causaba tal reacción. ¿Por qué Victoria de repente parecía estar al borde del pánico? ¿Por qué incluso los Belmont, los anfitriones de esta gala, los supuestos reyes de esta sociedad, miraban a Marcus con algo que se parecía peligrosamente al miedo? Rafael tomó la mano de Elena y la apretó suavemente, y ella sintió en ese contacto que estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían todo lo que creía saber sobre el hombre con quien se había casado, y sobre el mundo en el que ahora estaba parada descalza sobre cristales rotos. Marcus Santoro se detuvo a medio metro de donde estaban Rafael y Elena, y durante un largo momento simplemente observó a su hijo con una expresión imposible de descifrar, una mezcla de orgullo, dolor y algo más profundo que Elena no podía nombrar. Luego sus ojos se posaron en ella, recorriendo su rostro con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta, como si este hombre pudiera leer cada secreto grabado en su piel, cada cicatriz invisible dejada por años de lucha y supervivencia. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero portaba un peso que hizo que cada persona en el salón se inclinara inconscientemente hacia adelante para escuchar. Le dijo a Victoria que acababa de cometer el error más grave de su privilegiada vida, que había puesto sus manos sobre Elena Santoro, la nuera del hombre que con una sola llamada telefónica podía convertir el imperio empresarial de la familia Belmont en cenizas, la mujer casada con el heredero de una fortuna que hacía que la riqueza de los Belmont pareciera calderilla. El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto, tan completo que Elena podía escuchar su propio corazón latiendo contra sus costillas como un prisionero golpeando los barrotes de su celda. Miró a Rafael, buscando alguna negación, alguna explicación que demostrara que esto era un malentendido, pero lo que vio en su rostro confirmó cada palabra que su suegro acababa de pronunciar. Rafael no la miraba, mantenía sus ojos fijos en Victoria, con esa misma expresión de furia controlada. Pero Elena podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se cerraban en puños a sus costados, y supo, con una certeza devastadora, que su esposo le había estado ocultando la verdad sobre quién era realmente desde el día en que se conocieron. Todo comenzó a encajar de maneras que la hacían sentir mareada, la facilidad con que Rafael siempre había manejado el dinero sin parecer preocupado, la forma en que ciertas puertas se abrían mágicamente para ellos, cómo nunca había tenido que buscar trabajo, sino que los proyectos más prestigiosos llegaban a él, y más que nada su insistencia en mantenerla alejada de su familia, en construir una vida solo para ellos dos, sin la interferencia de su pasado. Marcus continuó hablando, explicando a la audiencia cautiva que su hijo había elegido vivir una vida diferente, trabajar con sus propias manos como arquitecto, en lugar de administrar el conglomerado familiar que controlaba industrias que iban desde la construcción hasta la tecnología, desde bienes raíces hasta medios de comunicación. Rafael había rechazado su herencia a los 25 años después de una pelea monumental con su padre sobre los métodos que Marcus usaba para mantener su imperio, sobre la crueldad casual con la que trataba a las personas que consideraba inferiores, sobre un sistema que elevaba a unos aplastando a otros. Marcus admitió esto frente a todos, su voz teñida de un respeto reacio,
diciendo que su hijo había tenido el coraje de darle la espalda a miles de millones para vivir según sus propios principios, para encontrar su propio camino, para enamorarse de una mujer por quien era y no por lo que podía aportar a una dinastía. Elena sintió que las piernas le temblaban, sintió que necesitaba sentarse antes de caerse, pero se obligó a permanecer de pie, porque sabía que todos los ojos estaban sobre ella ahora, juzgándola, reevaluándola, viéndola bajo una luz completamente diferente. Victoria había retrocedido varios pasos, su rostro del color de la ceniza, balbuceando disculpas que sonaban huecas y desesperadas. Pero Marcus levantó una mano para silenciarla y le dijo que sus disculpas no significaban nada, que había revelado exactamente quién era. Cuando creyó que podía maltratar a alguien sin consecuencias simplemente porque asumió que esa persona no tenía poder para defenderse, le dijo que la verdadera medida del carácter no está en cómo tratamos a quienes pueden ayudarnos o dañarnos, sino en cómo tratamos a quienes creemos que están completamente a nuestra merced, y que Victoria había fallado esa prueba de la manera más espectacular posible. Los padres de Victoria, Thomas y Catherine Belmont, se acercaron entonces intentando contener el daño, ofreciendo disculpas elaboradas, prometiendo que su hija sería castigada apropiadamente, suplicando que Marcus considerara su larga relación comercial con la familia. Pero Marcus simplemente los miró, con algo cercano a la lástima, y les informó que a partir de este momento todos los contratos entre las empresas Santoro y las empresas Belmont quedarían cancelados, que la inversión de 40 millones que había prometido para su nuevo desarrollo inmobiliario sería retirada, y que se aseguraría de que cada socio comercial importante supiera exactamente por qué había tomado estas decisiones. El impacto de estas palabras fue visible e inmediato. Thomas Belmont pareció envejecer 10 años en 10 segundos. Catherine se llevó una mano temblorosa a la garganta, donde sus perlas descansaban como una soga de marfil, y Victoria dejó escapar un sollozo ahogado, comprendiendo que había destruido el futuro financiero de su familia con un solo acto de crueldad casual. Rafael finalmente habló entonces, y su voz sonaba cansada de una manera que partió el corazón de Elena. Le dijo a su padre que esto no era necesario, que él no necesitaba que Marcus peleara sus batallas, que había elegido vivir lejos del poder de la familia Santoro, precisamente porque no quería ser el tipo de hombre que destruía vidas con venganzas corporativas. Pero Marcus negó con la cabeza, y respondió que esto no era sobre Rafael. Esto era sobre Elena, sobre el hecho de que alguien había lastimado a la mujer que su hijo amaba, la mujer que Rafael había descrito en las pocas conversaciones que había tenido en los últimos años como la única persona que lo había hecho querer ser mejor, la única persona que lo había visto como algo más que su apellido o su cuenta bancaria. Marcus admitió que había sido un padre terrible, que había priorizado el poder sobre la familia, que había perdido a su hijo por su propia arrogancia y frialdad, pero que no permitiría que nadie más cometiera el error de subestimar el valor de la mujer que Rafael había elegido. Elena finalmente encontró su voz, aunque le salió quebrada y temblorosa, y le dijo a Marcus que apreciaba su defensa, pero que no podía aceptar que destruyera a una familia completa por ella, que Victoria había cometido un error terrible, pero que arruinar sus vidas no borraría la humillación que ella había sentido. Marcus la miró con una expresión de sorpresa genuina, como si no pudiera comprender por qué esta mujer que acababa de ser maltratada y humillada estaba abogando por misericordia para sus agresores. Le preguntó si entendía que personas como Victoria solo aprendían cuando las consecuencias tocaban sus billeteras, que la bondad interpretada como debilidad solo invitaba a más crueldad. Pero Elena sostuvo su mirada y le dijo que tal vez tenía razón, pero que ella no quería convertirse en el tipo de persona que usaba el poder para aplastar a otros, que había pasado demasiados años siendo aplastada para querer infligir ese dolor en alguien más, sin importar cuánto lo merecieran. El salón estaba tan silencioso que Elena podía escuchar la respiración colectiva de 100 personas suspendidas en este momento, esperando ver qué haría Marcus Santoro cuando su autoridad era desafiada, no por un igual, sino por una mujer que según todos los estándares de su mundo debería estar agradecida por su intervención. Rafael tomó la mano de Elena nuevamente, entrelazando sus dedos con los de ella, y Elena sintió en ese gesto todo el amor,
y el apoyo que él había tratado de darle durante 5 años. Todos los momentos en que la había protegido de un mundo que no había querido reconocer su humanidad. Marcus observó sus manos unidas durante un largo momento. Luego miró el rostro de su hijo, y algo en su expresión se suavizó de una manera que lo hacía parecer repentinamente más viejo y más humano. Marcus se dirigió entonces a los Belmont y les dijo que retiraría su decisión bajo una condición. Victoria pasara los próximos 6 meses trabajando en una de las fundaciones benéficas de la familia Santoro, que servía a personas sin hogar y en situación de pobreza. Aprendiera de primera mano cómo vivía la mayoría de la humanidad, que entendiera que la dignidad no venía con una cuenta bancaria, sino que era un derecho de nacimiento de cada ser humano. Le dijo que tendría que presentar informes semanales sobre su trabajo, que no podría enviar a nadie en su lugar, que si faltaba un solo día o mostraba la más mínima falta de respeto hacia las personas a las que servía, las consecuencias originales se implementarían inmediatamente y sin apelación. Victoria aceptó entre lágrimas, asintiendo desesperadamente, prometiendo que haría cualquier cosa, que había aprendido su lección. Pero Elena sabía que Victoria no había aprendido nada todavía, que el miedo a las consecuencias no era lo mismo que una comprensión genuina de por qué sus acciones habían estado mal. Tomaría mucho más que 6 meses de servicio obligatorio transformar el tipo de crueldad casual que había sido cultivada durante toda una vida de privilegio. Aún así, era un comienzo, y Elena eligió creer que tal vez, solo tal vez, algo bueno podría salir de esta noche terrible. Rafael le susurró al oído preguntándole si estaba bien, si quería irse, si necesitaba espacio para procesar todo lo que acababa de descubrir sobre él y su familia. Elena lo miró realmente por primera vez desde que Marcus había aparecido. Vio el miedo en sus ojos, el terror de que ella lo viera diferente ahora, de que el secreto que había guardado tan celosamente hubiera destruido la confianza entre ellos. Le dijo que sí, necesitaban hablar, necesitaban muchas cosas que no podían suceder en este salón lleno de extraños que ahora la miraban con una mezcla de nuevo respeto y curiosidad mórbida. Rafael asintió y la guió hacia la salida, su brazo protector alrededor de sus hombros, la chaqueta de smoking todavía envuelta alrededor de ella cubriendo su vestido destrozado. Mientras caminaban, Elena podía sentir cada mirada clavándose en su espalda. Podía escuchar el murmullo inmediato de conversaciones que explotaban en el momento en que cruzaron las puertas. Sabía que esta noche se convertiría en la historia que se contaría en los círculos sociales durante años. La noche en que la empleada resultó ser la princesa escondida, excepto que ella no era una princesa, y nunca lo sería. Era solo Elena, una mujer que había amado a un hombre sin saber que ese amor venía con un mundo de complejidades que ahora tendría que navegar. El automóvil de Rafael estaba esperando afuera, no el modesto sedán que normalmente conducía, sino un Mercedes negro, con un chofer que abrió la puerta trasera para ellos sin decir palabra. Elena se deslizó al interior del vehículo sintiendo que estaba entrando en una vida diferente, una realidad paralela donde su esposo era el heredero de un imperio y ella era la mujer que había estado viviendo en ignorancia bendita durante 5 años. Rafael dio instrucciones al chofer en voz baja, y el automóvil comenzó a moverse, deslizándose suavemente a través de las calles iluminadas de la ciudad. Ninguno de los dos habló durante los primeros minutos. El silencio entre ellos, pesado con todas las preguntas no formuladas, todas las verdades a medio revelar que ahora exigían atención. Finalmente, Rafael rompió el silencio, su voz apenas un susurro en la oscuridad del automóvil. Le pidió perdón, no por haberla defendido, no por lo que su padre había hecho a los Belmont, sino por haberle mentido sobre quién era, por haber construido su relación sobre una omisión tan masiva que ahora probablemente parecía una traición. Le explicó que cuando la conoció 5 años atrás, cuando la vio por primera vez limpiando las oficinas tarde en la noche cantando suavemente para sí misma mientras trabajaba, había visto en ella algo puro y real que no había encontrado en ningún otro lugar de su vida. Todas las mujeres que había conocido antes la habían querido por su apellido, por el acceso que les daba a un mundo de lujo y poder, pero Elena lo había visto solo como Rafael, el arquitecto que trabajaba hasta tarde, el hombre que le traía café y escuchaba sus historias sobre los libros que leía. Le contó sobre su infancia creciendo en una mansión que era más museo que hogar, sobre una madre que había muerto cuando él tenía 12 años,
dejándolo solo con un padre que veía a las personas como peones, en un tablero de ajedrez interminable. Sobre años de educación en las mejores escuelas donde aprendió que la riqueza sin propósito era una prisión dorada. Le habló sobre su decisión a los 25 años de rechazar su herencia, como Marcus lo había llamado ingenuo e idealista, cómo habían peleado con palabras que dejaron cicatrices que aún no habían sanado completamente. Rafael había tomado solo lo suficiente para establecerse como arquitecto independiente. Había usado un apellido diferente en sus primeros años, para construir una reputación basada en su talento, y no en las conexiones de su padre. Había creado deliberadamente una vida separada del mundo Santoro. Cuando conoció a Elena, Rafael sintió que finalmente había encontrado a alguien con quien podía ser completamente él mismo. Pero tuvo miedo de que si ella conocía la verdad sobre su familia vería el dinero en lugar del hombre, o peor, que se sentiría intimidada por un mundo al que sentía que no pertenecía y se alejaría de él, antes de que pudieran construir algo real juntos. Así que tomó la decisión de mantener ese secreto, diciéndose a sí mismo que lo que no sabía no podía lastimar, que protegerla de esa realidad era un acto de amor y no de engaño. Elena escuchó cada palabra que Rafael pronunció, sintiendo cómo la ira, la confusión y algo parecido al dolor se entrelazaban en su pecho formando un nudo tan apretado que le costaba respirar. Entendía sus razones, podía ver la lógica detrás de sus decisiones, pero eso no cambiaba el hecho de que durante 5 años había vivido en una versión editada de la realidad, protegida como una niña de verdades que tenía derecho a conocer. Le dijo esto con voz temblorosa. Le dijo que el amor no podía existir completamente en un espacio donde faltaba la honestidad, que al ocultarle quién era realmente le había negado la oportunidad de amarlo completamente, tomar decisiones informadas sobre su propia vida. Rafael intentó tomar su mano, pero Elena la retiró, no con enojo, sino con una necesidad de mantener algo de distancia mientras procesaba esta nueva realidad que se extendía ante ella como un territorio desconocido que tendría que aprender a navegar. El automóvil se detuvo frente a su casa, la encantadora residencia de 2 pisos en un barrio tranquilo, que Elena había creído que habían comprado con los ahorros de Rafael y una hipoteca razonable, pero que ahora sospechaba había sido pagada en su totalidad con dinero, que venía de un lugar mucho más complicado de lo que había imaginado. Rafael pagó al chofer, y ambos entraron a la casa en silencio, el espacio familiar sintiéndose extraño ahora, como si hubiera sido transportada a una versión ligeramente alterada de su vida donde todo se veía igual pero significaba algo diferente. Elena subió directamente a su habitación sin esperar a Rafael, cerró la puerta suavemente detrás de ella, y finalmente permitió que las lágrimas que había estado conteniendo fluyeran libremente. Se sentó en el borde de la cama aún envuelta en la chaqueta de smoking de Rafael, su vestido destrozado revelando no solo su piel sino la fragilidad de la vida que había construido sobre fundamentos que ahora descubría estaban hechos de omisiones y medias verdades. Lloró por la humillación que había sentido cuando Victoria rasgó su vestido. Lloró por la confusión de descubrir que su esposo era alguien completamente diferente de quien creía que era, pero más que nada lloró por la niña que había sido, la huérfana que había aprendido a sobrevivir siendo invisible, que había encontrado seguridad en la pequeñez y que ahora estaba siendo arrastrada bajo reflectores que nunca había pedido ni deseado. Escuchó un golpe suave en la puerta y la voz de Rafael preguntando si podía entrar, si podían hablar más, pero Elena le pidió tiempo. Le dijo que necesitaba estar sola para pensar, para ordenar el caos de emociones que amenazaba con ahogarla. Pasó esa noche sin dormir, mirando el techo mientras su mente reproducía cada momento de la velada una y otra vez, analizando cada interacción que había tenido con Rafael durante 5 años bajo esta nueva luz de conocimiento. Recordó cómo él nunca había parpadeado ante gastos que ahora entendía eran insignificantes para alguien con acceso a la fortuna Santoro. Cómo había insistido en pagar por su educación, cuando Elena expresó el deseo de obtener un título universitario que nunca había podido costear. Cómo ciertos problemas que deberían haber sido complicados se resolvían mágicamente con una simple llamada telefónica de Rafael. Todos estos momentos que había atribuido a la competencia y las conexiones profesionales de su esposo
ahora revelaban una red de poder y recursos que había estado operando invisiblemente en el trasfondo de su vida. Cuando el amanecer finalmente llegó pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Elena se levantó y se miró en el espejo, viendo una mujer que parecía haber envejecido años en una sola noche. Se quitó el vestido destrozado y lo dejó caer al suelo. Un recordatorio de seda azul de cómo la vida podía cambiar en un instante, cómo la seguridad era una ilusión, y la estabilidad algo que podía ser arrancado con la misma facilidad con que se rasga una tela delicada. Hume costoso del Salón Belmont, tratando de limpiar también la sensación de haber sido expuesta y vulnerable frente a tantos extraños. Cuando salió y se vistió con ropa simple, jeans y una camiseta suave, se sintió más como ella misma de lo que se había sentido con el vestido elegante, como si estuviera reclamando algo de su identidad que había estado en peligro de perderse en medio de todo este drama. Bajó las escaleras y encontró a Rafael en la cocina. Se veía terrible, con ojeras profundas y ropa arrugada. Claramente él tampoco había dormido nada. Había preparado café, y cuando la vio entrar le ofreció una taza, con manos que temblaban ligeramente, un gesto tan familiar y tierno que hizo que algo en el pecho de Elena se suavizara a pesar de su determinación de mantener sus defensas alzadas. Se sentaron a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habían compartido miles de desayunos, donde habían planeado su futuro, donde habían reído y soñado juntos, y ahora ese espacio estaba cargado con el peso de secretos revelados y confianza dañada. Rafael comenzó a hablar nuevamente, su voz ronca por la falta de sueño y la emoción, diciéndole que entendía si ella necesitaba tiempo, si necesitaba espacio, si necesitaba reconsiderar todo su matrimonio a la luz de lo que ahora sabía. Pero Elena lo detuvo con un gesto de su mano. Necesitaba decir algo antes de que pudieran avanzar en cualquier dirección. Le dijo que lo que más le dolía no era que él viniera de dinero, no era que su familia fuera poderosa, o que hubiera un mundo entero de recursos al que podría haber accedido en cualquier momento. Lo que la lastimaba era que él había tomado la decisión de ocultarle esto, sin darle la oportunidad de elegir por sí misma, que había asumido que ella no podría manejar la verdad, que había construido una versión sanitizada de su vida para ella, como si fuera demasiado frágil para la realidad completa. Le dijo que durante toda su vida las personas habían hecho suposiciones sobre ella basándose en su posición económica. Habían asumido que era menos inteligente, menos capaz, menos valiosa porque limpiaba pisos en lugar de dirigir empresas, y que Rafael, el hombre que se suponía la veía como un igual, había caído en la misma trampa de protegerla de una verdad que tenía derecho a conocer. Rafael escuchó con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, y cuando Elena terminó él asintió lentamente, reconociendo que ella tenía razón, que había sido condescendiente y paternalista, incluso cuando pensaba que estaba siendo amoroso y protector. Le pidió perdón no con excusas sino con un reconocimiento honesto de su error, admitiendo que había estado tan acostumbrado a usar su privilegio para resolver problemas, que no se dio cuenta de que al ocultar la verdad estaba tratándola como un problema a resolver en lugar de como su compañera con agencia completa sobre su propia vida. Le prometió que si ella decidía darle otra oportunidad, si decidía quedarse y trabajar en esto juntos, nunca volvería a ocultarle nada, que construirían una base de honestidad completa sin importar cuán incómoda pudiera ser la verdad. Elena bebió su café en silencio, saboreando el amargor que de alguna manera la anclaba a este momento, a esta decisión que tenía que tomar sobre el resto de su vida. Amaba a Rafael. Eso no había cambiado. 5 años de amor genuino no se evaporaban por una revelación dolorosa, pero también se amaba a sí misma lo suficiente ahora. Había crecido lo suficiente durante su tiempo con él para saber que no podía simplemente perdonar y olvidar sin establecer límites claros sobre cómo sería su relación avanzando. Le dijo que se quedaría, que trabajarían en esto, pero que necesitaba algunas cosas de él. Primero, necesitaba conocer a su padre apropiadamente, entender de dónde venía Rafael y quién era Marcus Santoro más allá de la demostración de poder que había presenciado la noche anterior. Segundo, necesitaba completa transparencia sobre las finanzas, sobre cada aspecto de la vida de Rafael que había estado oculto,
porque no podía vivir con el miedo de que hubiera más sorpresas esperando para detonar bajo sus pies. Y tercero, necesitaba que respetara su derecho a tomar sus propias decisiones sobre cómo navegar este nuevo mundo en el que se encontraba, sin que él tratara de manejar o controlar su respuesta para protegerla de la incomodidad. Rafael aceptó cada condición sin dudarlo, la gratitud y el alivio evidentes en su rostro. Pero Elena podía ver también la comprensión de que esto no era un perdón completo, sino el comienzo de un proceso de reconstrucción de confianza que tomaría tiempo y esfuerzo de ambos. Pasaron el resto del día hablando, Rafael contándole historias de su infancia que había omitido o editado antes, describiendo la presión constante de ser el heredero Santoro, las expectativas imposibles, la soledad de crecer en un mundo donde cada amistad estaba teñida por el interés en tu apellido y tu cuenta bancaria. Elena compartió sus propios miedos sobre lo que significaba ahora ser vista como la esposa de un hombre de ese calibre. Como la noche anterior había sentido que estaba siendo reclasificada en las mentes de todos los presentes, pasando de invisible a objeto de fascinación y especulación en cuestión de minutos. Al día siguiente, Marcus Santoro llegó a su casa sin anunciarse, conduciendo él mismo en lugar de enviar un chofer, un gesto que Elena interpretó como un intento de mostrarse más humano y accesible. Rafael lo recibió con tensión visible en sus hombros, la historia complicada entre padre e hijo evidente en cada interacción cuidadosa, cada palabra pesada con años de dolor no resuelto. Marcus pidió hablar con Elena a solas, y después de un momento de vacilación Rafael asintió, y los dejó en la sala de estar, retirándose a su estudio pero dejando la puerta abierta. Compromiso entre darles privacidad y estar disponible si Elena lo necesitaba. Marcus se sentó frente a Elena con una postura que era más relajada que la que había mostrado en la gala, como si se estuviera permitiendo ser menos el magnate empresarial y más el hombre, el padre, el suegro que había fallado en su primer encuentro real. Le pidió perdón por la forma dramática en que había manejado la situación la noche anterior, reconociendo que su instinto había sido aplastar a quien había lastimado a su familia, pero admitiendo que no había considerado completamente cómo su intervención afectaría a Elena, o cómo se sentiría ser defendida de esa manera sin haber pedido esa defensa. Elena lo estudió cuidadosamente, buscando señales de manipulación o falsedad, pero encontró solo cansancio y algo que se parecía a la vergüenza. Marcus le contó sobre la madre de Rafael, una mujer que él había amado profundamente pero que había sido destruida lentamente por la crueldad casual del mundo en el que vivían, por la presión constante de ser perfecta, de representar el apellido Santoro, de criar a un heredero, mientras su propio esposo estaba consumido por el imperio que construía sin considerar el costo humano. Ella había muerto de una sobredosis accidental de pastillas para dormir y ansiolíticos cuando Rafael tenía 12 años, y Marcus admitió que la había fallado, que había estado tan enfocado en su trabajo y su poder que no vio su sufrimiento hasta que fue demasiado tarde. Después de su muerte, Marcus se había volcado aún más en el trabajo, usando el dolor como combustible para construir un imperio aún más grande, y en el proceso había perdido también a su hijo. Rafael había crecido sintiendo que tenía que ser perfecto para compensar la ausencia de su madre, tenía que ser fuerte porque su padre no sabía cómo procesar la tristeza excepto convirtiéndola en ambición. Cuando Rafael rechazó la herencia a los 25, Marcus había sentido que era un rechazo no solo a su dinero sino a todo lo que había sacrificado, incluida su relación con su esposa e hijo, para construir ese legado. Habían pasado años apenas hablándose, comunicándose solo a través de breves correos o llamadas en cumpleaños y días festivos, hasta que Rafael envió una invitación de boda con una nota simple diciendo que había encontrado a alguien que lo hacía feliz, de una manera que Marcus probablemente no entendería, pero que esperaba pudiera respetar. Marcus había investigado a Elena, lo admitió sin vergüenza. Había contratado investigadores privados para descubrir todo sobre la mujer que había capturado el corazón de su hijo. Había leído sobre su infancia en orfanatos, sobre cómo había trabajado desde los 16 años limpiando casas y oficinas, sobre cómo había sobrevivido sin familia ni red de seguridad, confiando solo en su determinación y trabajo duro. Le dijo a Elena que había encontrado algo en esos informes que le había dado esperanza por primera vez en años, la comprensión de que Rafael había elegido a alguien real, alguien que lo amaría por quien era y no por lo que podía darle,
y que tal vez su hijo había encontrado lo que él había tenido brevemente con la madre de Rafael, antes de que su propio fracaso en protegerla del mundo lo destruyera todo. Marcus le dijo que no había asistido a la boda porque Rafael específicamente le pidió que no fuera, que no quería que su padre convirtiera su día especial en un espectáculo, pero que había enviado un regalo anónimo, la contribución que hizo posible que compraran esta casa sin hipoteca, su forma silenciosa de bendecir su unión. Elena no sabía qué sentir con toda esta información, era demasiado rápido, y parte de ella se preguntaba si Marcus estaba siendo genuinamente vulnerable, o si esto era algún tipo de manipulación sofisticada de alguien que había pasado décadas moviendo piezas en tableros de poder. Pero decidió darle el beneficio de la duda, al menos por ahora, porque podía ver algo de Rafael en los ojos de su padre cuando hablaba sobre su esposa muerta, una tristeza que no podía ser completamente fingida. Le dijo a Marcus que apreciaba su honestidad, pero que no podía perdonar fácilmente lo que había hecho a los Belmont, que sin importar cuán justificada estuviera su ira, usar poder económico para destruir familias era exactamente el tipo de comportamiento que había alejado a Rafael en primer lugar. Marcus asintió lentamente y admitió que ella tenía razón. Viejos hábitos eran difíciles de romper, pero que su decisión de mostrar misericordia la noche anterior lo había impresionado profundamente, que había visto en ese momento el tipo de fuerza que no venía del poder sino de la compasión, y que entendía por qué su hijo la amaba. Le propuso algo entonces que tomó a Elena completamente por sorpresa. Le dijo que quería financiar una fundación bajo el nombre de ella, una organización que proporcionaría recursos, educación y oportunidades a personas en situaciones similares a la que ella había estado, personas que trabajaban en servicios de limpieza y mantenimiento, que eran invisibles para la mayoría de la sociedad pero esenciales para su funcionamiento. Le dijo que Elena entendía esas vidas de una manera que él nunca podría, tenía la perspectiva y la empatía necesarias para hacer una diferencia real, y que si estaba dispuesta, le haría los recursos para construir algo que pudiera cambiar vidas del modo en que hubiera deseado que alguien cambiara la vida de su esposa cuando ella estaba luchando, y él estaba demasiado ciego para verlo. Elena sintió algo moverse en su pecho ante esta propuesta, una mezcla de esperanza y cautela, porque sonaba como un sueño, pero también sonaba peligrosamente cercano a Marcus, tratando de comprarla o controlarla a través de la generosidad. Le dijo que lo consideraría, pero que necesitaba tiempo, que necesitaba asegurarse de que esta oferta no venía con condiciones invisibles, que no era una forma de atraerla al mundo santoro y convertirla en algo que no era. Marcus aceptó esto con gracia, le dio su tarjeta personal con un número directo donde podía llamarlo cuando estuviera lista para discutir los detalles, y luego se levantó para irse. Antes de salir, se detuvo en la puerta del estudio donde Rafael estaba trabajando fingiendo no estar escuchando cada palabra, y los dos hombres se miraron durante un largo momento. Marcus dijo algo en voz baja que Elena no pudo escuchar, y Rafael respondió igualmente suave, y aunque no podía ver sus rostros, Elena sintió que algo había cambiado entre ellos. Tal vez un proceso de sanación que había estado congelado durante años finalmente estaba comenzando a descongelarse. Las semanas que siguieron fueron un periodo extraño de ajuste y descubrimiento para Elena, como si estuviera aprendiendo a vivir en su propia vida nuevamente, pero con un manual de instrucciones completamente diferente. Rafael cumplió su promesa de transparencia completa, mostrándole cada aspecto de las finanzas familiares, explicando la estructura del fideicomiso, que técnicamente lo hacía poseedor de cientos de millones en activos, aunque él eligiera vivir de su salario como arquitecto. Le mostró documentos sobre propiedades que poseían, pero nunca habían visitado, inversiones que generaban ingresos pasivos suficientes para mantener a 20 familias cómodamente, y conexiones a redes de poder que se extendían a través de industrias y continentes. Elena pasó horas leyendo estos documentos, tratando de comprender la magnitud de lo que existía en el trasfondo de su vida de clase media, sintiendo vértigo ante la brecha entre lo que había creído que era su realidad y lo que realmente existía. Pero más que los números y las cifras, lo que realmente le impactó fue conocer el costo emocional que este mundo había cobrado a Rafael. Él le contó historias de su infancia, que antes había mencionado solo superficialmente, como la vez que había hecho un amigo en la escuela, solo para descubrir que el padre del niño había orquestado toda la amistad para conseguir un contrato con Marcus,
Toda relación romántica antes de conocer a Elena había terminado, cuando quedaba claro que la mujer estaba más interesada en el apellido Santoro que en el hombre que lo llevaba. Le mostró cicatrices invisibles dejadas por un padre que expresaba amor a través de expectativas imposibles y una madre que había sido tan frágil que Rafael había aprendido desde niño a ocultar sus propios sentimientos para no agregar a su carga. Elena comenzó a entender que la decisión de Rafael de ocultarle su pasado no había sido solo sobre protegerla, sino también sobre proteger la única relación auténtica que había tenido en su vida. Su miedo de que introducir la realidad del dinero y el poder Santoro contaminaría lo que habían construido juntos. Esta comprensión no borraba el dolor de haber sido mantenida en la oscuridad, pero le daba contexto. Y con el contexto venía la capacidad de empezar a perdonar de verdad. Comenzaron a asistir a terapia de parejas, sesiones semanales, donde trabajaban a través de los problemas de confianza y comunicación que la revelación había expuesto. El terapeuta, un hombre mayor con décadas de experiencia en dinámicas de relaciones complicadas, les ayudó a ver que ambos habían traído bagaje a su matrimonio. Rafael con su miedo al rechazo y abandono. Elena con su miedo a ser vista como menos que los demás, y que este incidente había forzado esos miedos a la superficie donde finalmente podían ser confrontados y procesados. Las sesiones eran agotadoras emocionalmente, pero también catárticas, creando un espacio donde ambos podían ser completamente honestos sobre sus inseguridades sin miedo al juicio. Mientras tanto, Victoria Belmont había comenzado su servicio obligatorio en la Fundación Santoro, que trabajaba con personas sin hogar. Marcus había asignado a un supervisor estricto para monitorear su progreso, y los informes semanales que llegaban pintaban una imagen de una mujer luchando genuinamente con confrontar su propio privilegio y prejuicios. Las primeras semanas habían sido desastrosas, Victoria claramente resentida y haciendo el mínimo esfuerzo, pero algo había cambiado alrededor de la tercera semana, cuando había conocido a una mujer llamada Patricia, que había vivido en la calle. Durante 5 años después de perder su trabajo y su apartamento en una cascada de mala suerte y falta de red de apoyo, Patricia había sido ejecutiva de marketing antes de que una enfermedad prolongada agotara sus ahorros y su seguro médico inadecuado la dejara con deudas médicas imposibles de pagar. La historia de Patricia había sacudido algo en Victoria, la realización de que la línea entre seguridad y indigencia era mucho más delgada de lo que había imaginado, que accidentes de destino podían destruir vidas sin importar cuán cuidadosamente fueran planeadas. Victoria había llamado a Elena después de ese encuentro, su voz temblorosa y vulnerable de una manera que Elena nunca había escuchado en todos los años que trabajó para ella. Se disculpó nuevamente, pero esta vez la disculpa sonaba diferente. No nacida del miedo a las consecuencias, sino de un reconocimiento genuino de que había lastimado a otro ser humano, que su crueldad casual había sido posible solo porque se había permitido deshumanizar a las personas que consideraba por debajo de ella en la jerarquía social. Le pidió a Elena si podrían reunirse, si Elena estaría dispuesta a hablar con ella sobre su experiencia, a ayudarla a entender realmente lo que significaba vivir del otro lado del privilegio. Elena estuvo tentada a rechazar. La herida aún era fresca, y parte de ella sentía que Victoria no merecía su tiempo o energía emocional. Misericordia cuando ella la pidió. Cómo había elegido creer en la posibilidad de redención incluso para alguien que la había lastimado, y decidió que tenía que ser consistente con sus propios valores. Se reunieron en un café pequeño lejos de los lugares frecuentados por la élite social a la que Victoria pertenecía, un espacio neutral donde podían hablar sin el peso de sus respectivos mundos presionando sobre ellas. Victoria llegó sin maquillaje elaborado, vestida simplemente, tan diferente de la mujer arrogante que había rasgado el vestido de Elena que casi parecía otra persona. Pidieron café y se sentaron junto a la ventana, la luz de la tarde creando sombras suaves que hacían que la conversación se sintiera más íntima, más honesta. Victoria comenzó contándole sobre su trabajo en la fundación, sobre las personas que había conocido, sobre cómo cada historia que escuchaba desmantelaba una creencia que había sostenido sobre por qué las personas terminaban en pobreza o sin hogar. Le dijo que había crecido en una burbuja tan completa que genuinamente había creído que el éxito o el fracaso era puramente cuestión de mérito,
que si las personas trabajaban lo suficientemente duro podrían lograr cualquier cosa, sin comprender cuántas ventajas invisibles había tenido desde el nacimiento. Elena escuchó sin interrumpir, observando a Victoria luchar con articular este nuevo entendimiento, viendo el proceso en tiempo real de alguien confrontando las mentiras cómodas que había usado para justificar su lugar en el mundo. Cuando Victoria terminó y se quedó en silencio esperando una respuesta, Elena le contó sobre su propia vida con más detalle del que nunca había compartido con nadie excepto Rafael. Le habló sobre el orfanato donde había crecido, un lugar con personal sobrecargado de trabajo y recursos insuficientes, donde los niños aprendían rápidamente que nadie vendría a rescatarlos, y que tenían que rescatarse a sí mismos. Le contó sobre su primer trabajo a los 16 años, limpiando una oficina por las noches. Cómo el gerente le había pagado menos del salario mínimo porque sabía que ella no tenía opciones. Cómo había ahorrado cada centavo durante 2 años para poder permitirse un pequeño estudio, donde finalmente podría vivir sola en lugar de en refugios temporales. Le describió la forma en que la invisibilidad se había convertido en su superpoder y su prisión. Cómo había aprendido a moverse a través de los espacios de los ricos sin ser notada, a anticipar necesidades antes de que fueran expresadas, a borrarse a sí misma tan completamente que las personas literalmente olvidaban que estaba en la habitación minutos después de que se iba. Le dijo que había limpiado la sangre menstrual de otras mujeres de los inodoros. Había recogido la ropa interior sucia de hombres del piso. Había limpiado vómito y derrames y toda clase de desorden humano, y que durante todo ese tiempo las personas para quienes trabajaba nunca la habían mirado realmente. Nunca habían visto a una mujer con sueños y esperanzas y una vida interior compleja. Solo habían visto manos que limpiaban y un cuerpo que realizaba tareas. Victoria lloró mientras escuchaba lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas, y Elena sintió algo de la ira que había estado cargando comenzar a aflojarse en su pecho. Elena le dijo que la perdonaba, no porque Victoria lo mereciera necesariamente, sino porque Elena se negaba a cargar el peso del resentimiento, porque había trabajado demasiado duro para construir una vida de paz, como para permitir que la crueldad de otra persona la envenenara desde adentro. Pero también le dijo que el perdón no significaba que lo que había sucedido estaba bien, no borraba el trauma de ese momento en el Salón Belmont, y que Victoria tendría que vivir con el conocimiento de que había sido capaz de esa crueldad, que existía dentro de ella la capacidad de deshumanizar a otros seres humanos. Le dijo que la verdadera pregunta no era si Victoria podía sentirse mal por lo que había hecho, sino si podía usar ese conocimiento para cambiar fundamentalmente cómo se movía a través del mundo, cómo trataba a las personas que tenían menos poder que ella, cómo usaba su privilegio para elevar en lugar de aplastar. Victoria prometió que lo haría, que dedicaría su vida a intentar reparar el daño, y Elena eligió creer que tal vez era posible, que las personas podían cambiar si el dolor de permanecer igual se volvía mayor que el miedo al cambio. Después de esa reunión, Elena finalmente se sintió lista para considerar seriamente la propuesta de Marcus sobre la fundación. Llamó al número que él le había dado y organizaron una reunión en las oficinas centrales de Santoro Enterprises, un rascacielos de vidrio y acero en el centro financiero de la ciudad, que proyectaba poder y éxito desde cada superficie pulida. Elena se vistió cuidadosamente para esta reunión, eligiendo ropa que la hacía sentir como ella misma pero también profesional. Necesitaba sentirse segura en su propia piel mientras navegaba este espacio intimidante. Rafael se ofreció a acompañarla, pero ella declinó. Sabía que esto era algo que necesitaba hacer sola, que si iba a reclamar algún poder en este nuevo mundo necesitaba demostrar que podía sostenerse por sí misma sin esconderse detrás de su esposo. Marcus la recibió personalmente en el vestíbulo, un gesto que claramente sorprendió a varios empleados que pasaban, y la guió a través de pasillos llenos de arte original y hacia una sala de conferencias con vistas panorámicas de la ciudad que se extendía como un tablero de ajedrez gigante debajo de ellos. Pasaron las siguientes 3 horas discutiendo los detalles de lo que la fundación podría ser. Marcus presentando ideas y Elena refinándolas basándose en su experiencia real, viviendo en el mundo que querían servir. Ella insistió en que no sería solo caridad, no solo dinero entregado sin dignidad, sino programas que proporcionaran educación,
apoyo para salud mental, asistencia legal para navegar sistemas diseñados para mantener a las personas pobres atrapadas en ciclos de pobreza. Habló sobre la necesidad de guarderías asequibles para que los padres solteros pudieran trabajar, sobre programas de capacitación que llevaran a empleos reales con salarios dignos, sobre vivienda de transición que tratara a los residentes como humanos en lugar de problemas a almacenar. Marcus escuchó todo, tomando notas, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención, y Elena se encontró sorprendida por cuánto disfrutaba este proceso de creación, cuánto poder había en imaginar un futuro diferente y tener los recursos para manifestarlo. Hacia el final de la reunión, Marcus le dijo algo que la tomó completamente desprevenida. Le dijo que cuando investigó su pasado antes de la boda de Rafael, había encontrado algo que no le había mencionado a nadie, ni siquiera a su hijo. Había descubierto que Elena tenía una hermana menor, nacida 2 años después que ella, de la misma madre, adicta que las había abandonado a ambas al sistema, y que esa hermana había sido adoptada por una familia en otro estado, cuando tenía solo 3 años mientras Elena se quedaba en el orfanato. Marcus había localizado a esta hermana, ahora una mujer de 28 años llamada Sofía, que trabajaba como maestra de escuela primaria, y le había enviado información sobre Elena hace meses, pero no había revelado esto, porque no estaba seguro de si sería una bendición o una carga para Elena descubrir que tenía familia, después de todos estos años creyendo que estaba sola. El mundo de Elena se detuvo completamente cuando Marcus pronunció esas palabras, su cerebro incapaz de procesar la información durante varios segundos que se sintieron como horas. Una hermana. Tenía una hermana. Durante 33 años había vivido creyendo que estaba completamente sola en el mundo, que cada conexión familiar había sido cortada antes de que pudiera echar raíces, que era la última de su línea, sin pasado ni futuro, excepto el que construyera con sus propias manos. Y ahora Marcus le estaba diciendo que había alguien allá afuera que compartía su sangre, que había estado viviendo su propia vida a solo unas horas de distancia, que tal vez tenía los mismos ojos, o la misma risa, o la misma forma de fruncir el ceño cuando estaba concentrada. Elena sintió que las lágrimas llegaban antes de poder detenerlas. Una oleada de emoción tan intensa que la dejó sin aliento. Una mezcla de alegría devastadora y ira, porque esta información había sido retenida de ella, porque una vez más, alguien había tomado decisiones sobre su vida sin consultarla primero. Le gritó a Marcus con una voz que temblaba con furia, preguntándole cómo se atrevía a mantener esto en secreto. ¿Cómo podía posiblemente justificar conocer sobre su hermana durante meses sin decirle nada, sin darle la oportunidad de decidir por sí misma si quería conocer a Sofía? Marcus absorbió su ira sin defenderse, simplemente asintiendo y admitiendo que había cometido otro error en una larga lista de errores, que había sido arrogante al pensar que sabía mejor que ella lo que necesitaba, que había estado tan acostumbrado a controlar información y manipular situaciones que había olvidado que algunas cosas eran demasiado personales y sagradas para ser manejadas de esa manera. Le entregó un sobre grueso que contenía toda la información que había recopilado sobre Sofía, fotos, dirección, número de teléfono, detalles sobre su vida y su familia adoptiva, y le dijo que la decisión de hacer algo con esta información era completamente suya, que él no interferiría más. Elena tomó el sobre con manos temblorosas y salió de la oficina sin otra palabra. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para procesar este nuevo shock en lo que había sido un periodo ya de por sí abrumador de revelaciones y ajustes. Condujo sin destino durante 1 hora, finalmente deteniéndose en un parque donde solía ir los domingos cuando trabajaba limpiando oficinas, un lugar donde había leído incontables libros sentada en un banco bajo un árbol viejo que había sido testigo silencioso de muchos de sus sueños secretos. Se sentó en ese mismo banco ahora y abrió el sobre, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La primera foto que vio fue de una mujer que podría haber sido ella en otra vida, los mismos ojos oscuros y la misma estructura ósea, aunque Sofía tenía el cabello más claro y una sonrisa más fácil que hablaba de una vida vivida con más seguridad de la que Elena había conocido. Había fotos de Sofía con sus padres adoptivos, claramente una familia amorosa, fotos de su graduación universitaria, fotos de ella en un aula rodeada de niños pequeños que la miraban con adoración.
Elena leyó cada documento absorbiendo detalles sobre esta hermana que no conocía, aprendiendo que Sofía había sido adoptada a los 3 años por Robert y Janet Miller, una pareja que no había podido tener hijos propios y que había vertido todo su amor en esta niña que el sistema les había confiado. Sofía había crecido en una ciudad pequeña. Había tenido una infancia relativamente normal, llena de clases de piano y equipos de softball. Había ido a la universidad con una beca parcial y había elegido convertirse en maestra porque quería hacer una diferencia en las vidas de niños que podrían estar pasando por situaciones difíciles en casa. La investigación de Marcus era exhaustiva, hasta el punto de ser invasivo. Contenía información que Elena sabía que Sofía no habría compartido voluntariamente con extraños, y eso la hizo sentir incómoda sobre cómo había sido obtenida. Pero más que la incomodidad estaba la abrumadora necesidad de conocer a esta mujer, de ver si había alguna conexión entre ellas más allá de la biología, de tal vez posiblemente encontrar la familia que había anhelado durante toda su vida. Pasó varios días decidiendo qué hacer, discutiéndolo con Rafael, quien estaba igualmente molesto con su padre por mantener este secreto, pero también emocionado por Elena ante la posibilidad de que pudiera reconectarse con su hermana. Finalmente, Elena decidió escribir una carta. Le parecía menos invasivo que simplemente aparecer en la vida de Sofía o llamarla por teléfono sin advertencia. Escribió y reescribió esa carta docenas de veces, tratando de encontrar las palabras correctas para explicar quién era, cómo había descubierto sobre Sofía, por qué estaba contactándola después de todos estos años. La versión final era simple y directa, presentándose a sí misma, explicando que habían sido separadas cuando eran muy jóvenes, expresando su deseo de conocerla si Sofía estaba interesada, pero respetando completamente si necesitaba tiempo, o incluso si decidía que no quería ningún contacto. Elena incluyó su número de teléfono y dirección de correo electrónico. Luego envió la carta antes de que pudiera cambiar de opinión, sintiendo como si estuviera lanzando un mensaje en una botella al océano sin saber si alguna vez llegaría a la orilla correcta. Pasaron 2 semanas de silencio tortuoso durante las cuales Elena revisaba obsesivamente su teléfono y su correo electrónico cada pocas horas, oscilando entre esperanza y desesperación, convenciéndose de que Sofía había decidido no responder. Tal vez estaba feliz con la familia que tenía y no necesitaba la complicación de una hermana biológica que aparecía de la nada con el bagaje de una vida difícil. Pero entonces, en una tarde lluviosa de miércoles, su teléfono sonó con un número desconocido, y cuando respondió escuchó una voz que era extrañamente familiar a pesar de nunca haberla escuchado antes. Una voz que temblaba con la misma mezcla de emoción y nerviosismo que Elena sentía. Sofía dijo su nombre como una pregunta, y Elena respondió con un simple sí. Y durante un momento ambas mujeres solo respiraron en el teléfono, conectadas a través de las líneas invisibles de tecnología y sangre y años perdidos, que nunca podrían ser recuperados, pero tal vez podrían ser honrados. Hablaron durante 3 horas esa primera vez, compartiendo historias de sus vidas tan diferentes, llenando los espacios en blanco de décadas perdidas con palabras que salían a raudales como agua de una presa rota. Sofía le contó que siempre había sabido que era adoptada, que sus padres nunca lo habían ocultado, y le habían dicho desde pequeña que había sido elegida y amada profundamente, pero que siempre había sentido un espacio vacío, donde debería estar el conocimiento de dónde venía realmente, quiénes eran las personas que habían creado su ADN. Había intentado buscar información sobre su familia biológica cuando cumplió 21 años, pero los registros estaban sellados y no había tenido los recursos para contratar investigadores privados o navegar el sistema legal. Cuando recibió la carta de Elena había llorado durante horas, llamó a sus padres adoptivos quienes la habían animado a contactar a su hermana, y luego había pasado una semana juntando el coraje para levantar el teléfono, aterrada de que esta conexión de alguna manera dañaría a la familia que tenía, o que Elena resultaría ser alguien que no podría amar o entender. Elena compartió su propia historia con más detalle del que había compartido con nadie excepto Rafael, hablando sobre la soledad profunda de crecer sin nadie que la reclamara, sobre cómo había construido muros alrededor de su corazón,
porque era más seguro que seguir esperando que alguien la quisiera. Le contó sobre su vida limpiando casas, sobre conocer a Rafael, sobre todo lo que había sucedido en las últimas semanas que la había llevado a descubrir que tenía una hermana. Sofía escuchó todo con una empatía que era palpable incluso a través del teléfono. Y cuando Elena terminó, Sofía le dijo algo que se quedaría con ella para siempre. Le dijo que había pasado toda su vida preguntándose sobre su hermana mayor, creando fantasías sobre quién podría ser, y que aunque la realidad era diferente de cualquier cosa que había imaginado, Elena era exactamente la hermana que había estado esperando encontrar, alguien que había sobrevivido contra probabilidades imposibles, y había salido del otro lado con su humanidad intacta, con su capacidad de amar y perdonar y creer en la posibilidad de redención. Organizaron encontrarse en persona 2 semanas después. Un punto medio entre sus ciudades, en un restaurante tranquilo donde podrían hablar sin multitudes que las observaran. Elena estaba tan nerviosa el día del encuentro que Rafael tuvo que convencerla de que dejara de cambiarse de ropa, asegurándole que Sofía la amaría sin importar lo que vistiera. Llegó al restaurante 15 minutos temprano y esperó en su automóvil viendo a cada mujer que entraba, preguntándose si sería ella, si finalmente vería el rostro de su hermana en 3 dimensiones en lugar de solo en fotografías. Cuando Sofía llegó, Elena la reconoció inmediatamente, a pesar de que las fotos no habían capturado completamente la forma en que se movía, la energía que traía consigo, que era completamente diferente de la quietud cuidadosa que Elena había cultivado. Se abrazaron en el estacionamiento antes de intercambiar siquiera una palabra, sosteniéndose fuertemente mientras años de separación se disolvían en la calidez de la conexión humana. Y Elena sintió algo dentro de ella que había estado congelado desde la infancia comenzar finalmente a descongelarse. Pasaron 5 horas en ese restaurante. El personal eventualmente tuvo que pedirles amablemente que se fueran porque estaban cerrando, tan absortas en sus conversaciones que no habían notado cómo había pasado el tiempo. Descubrieron similitudes extrañas y profundas. Ambas amaban leer y podían perderse en libros durante horas. Ambas tenían la misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchaban intensamente. Ambas habían soñado de niñas con tener una familia grande y ruidosa que las hiciera sentir que pertenecían a algo más grande que ellas mismas. Pero también reconocieron sus diferencias. Moldeadas por las vidas que habían vivido, Sofía tenía una apertura y confianza que venía de haber sido amada consistentemente, mientras Elena tenía una cautela y fuerza que venía de haber tenido que salvarse a sí misma una y otra vez. Ninguna era mejor que la otra, solo eran diferentes, y ambas decidieron que esas diferencias las hacían más interesantes. Le daban perspectivas únicas que podían compartir y aprender una de la otra. En las semanas que siguieron, Elena y Sofía se volvieron parte de las vidas de la otra, con una facilidad que sorprendió a ambas. Sofía vino a visitarla con sus padres adoptivos, Robert y Janet, quien abrazó a Elena con una calidez que la hizo llorar, porque nunca había experimentado ser recibida en una familia de esa manera. Le dijeron que lamentaban que no hubiera sido adoptada junto con Sofía, que ojalá el sistema hubiera permitido que las hermanas permanecieran juntas, pero que estaban agradecidos de que ahora pudieran ser parte de la vida de la otra. Elena presentó a Sofía a Rafael, quien inmediatamente vio lo que esta conexión significaba para su esposa, cómo algo en ella se había iluminado de una manera que no había visto antes. Una parte de ella, que había estado en sombras, finalmente recibiendo luz. Sofía conoció a Marcus también, en una cena familiar incómoda pero importante donde Elena insistió en que su suegro viera el resultado humano de su manipulación de información, la forma en que sus secretos podían causar dolor incluso cuando pretendían proteger. Marcus se disculpó directamente con Elena nuevamente en presencia de Sofía y sus padres, admitiendo que había cruzado líneas que no debería haber cruzado, que su deseo de controlar situaciones y proteger a las personas había cegado su juicio sobre lo que era realmente su derecho a decidir. Pero también agradeció en voz alta el hecho de que su error había resultado en esta reunión, que por una vez sus métodos cuestionables habían llevado a algo hermoso en lugar de solo a más dolor. Elena aceptó su disculpa, pero dejó claro que esta sería la última vez que toleraría que él tomara decisiones sobre su vida sin su conocimiento, que si iban a tener cualquier tipo de relación avanzando necesitaba respetar sus límites completamente. Marcus acordó
Y aunque Elena sabía que cambiar los hábitos de toda una vida sería difícil para él, también vio evidencia en las semanas siguientes de que realmente estaba intentando ser diferente, consultándola sobre cada aspecto de la fundación que estaban construyendo, pidiéndole permiso antes de involucrarse en cualquier aspecto de su vida. La fundación que Elena y Marcus crearon juntos se llamó simplemente Voces, porque Elena dijo que lo que más necesitaban las personas invisibles de la sociedad era que alguien escuchara realmente sus voces, sus historias, sus necesidades expresadas en sus propias palabras en lugar de asumidas por otros. Pasaron meses desarrollando los programas, Elena insistiendo en involucrar a personas que actualmente trabajaban en servicios de limpieza y mantenimiento en cada etapa del proceso de planificación, asegurándose de que los servicios ofrecidos fueran realmente útiles y no solo lo que personas privilegiadas asumían que era necesario. Contrataron personal de las comunidades que servían. Crearon una junta directiva que incluía trabajadores actuales y anteriores junto a expertos en varios campos. Construyeron algo que era genuinamente colaborativo en lugar de caritativo en el sentido tradicional. Victoria Belmont pidió unirse al proyecto, después de completar sus 6 meses obligatorios de servicio. Su tiempo en la fundación de personas sin hogar la había transformado de maneras que eran visibles para cualquiera que la conociera. Había perdido el barniz pulido de superioridad que había llevado toda su vida, reemplazado por una humildad que parecía genuina y ganada con dificultad. Elena estuvo inicialmente reacia a trabajar tan estrechamente con la mujer que la había humillado, pero Sofía, con la sabiduría de alguien que había pasado años enseñando a niños sobre segundas oportunidades, la animó a darle a Victoria la posibilidad de demostrar que su cambio era real. Victoria se convirtió en una de las recaudadoras de fondos más efectivas para Voces, usando sus conexiones en círculos de élite para desafiar a otros privilegiados a cuestionar sus suposiciones y contribuir no solo dinero sino tiempo y energía a causas que habían ignorado anteriormente. Un año después de aquella noche en la mansión Belmont, Elena estaba de pie en el escenario del evento de lanzamiento oficial de Voces, mirando una audiencia que incluía a trabajadores de servicios, líderes empresariales, políticos y personas de todos los niveles socioeconómicos que habían venido a apoyar esta nueva visión de cómo una comunidad podía cuidar de todos sus miembros. Rafael estaba en primera fila junto a Sofía y sus padres. Marcus estaba sentado un poco más atrás con una expresión de orgullo en su rostro, que hacía que pareciera años más joven, y Victoria estaba ayudando a coordinar la logística del evento, con una eficiencia que demostraba cuánto había aprendido sobre trabajo real. Elena había preparado un discurso, pero cuando llegó el momento de hablar encontró que las palabras escritas no capturaban lo que necesitaba decir, así que las dejó de lado y habló desde el corazón. Les contó su historia sin vergüenza ni embellecimiento. La niña huérfana que había sobrevivido limpiando los desastres de otros, la mujer que había aprendido a ser invisible porque visibilidad significaba vulnerabilidad, la esposa que había descubierto que había estado viviendo en solo una capa de una realidad mucho más compleja. Les habló sobre la noche en que su vestido fue rasgado y su dignidad destrozada frente a extraños, sobre cómo ese momento podría haberla destruido, pero en cambio se había convertido en un catalizador para transformación, no solo la suya, sino la de todos los involucrados. Les dijo que había aprendido que el poder real no venía de la riqueza o el estatus, sino de la voluntad de ser vulnerable, de admitir errores, de cambiar cuando el cambio era necesario sin importar cuán incómodo fuera. Les dijo que Voces existía porque suficientes personas habían elegido creer que un mundo mejor era posible, que la dignidad humana no era negociable, y que cada persona merecía ser vista, escuchada y valorada sin importar qué trabajo realizaran o cuánto dinero ganaran. Mientras hablaba, Elena podía ver rostros en la audiencia reaccionando a sus palabras de diferentes maneras. Vio trabajadores de limpieza llorando, porque alguien finalmente estaba contando su historia en un espacio público donde las personas poderosas tenían que escuchar. Vio líderes empresariales mirando incómodos, mientras confrontaban sus propios prejuicios y suposiciones. Vio a Sofía sonriendo con orgullo puro ante la fuerza de su hermana mayor, y vio a Rafael con lágrimas en los ojos, amándola tal vez aún más profundamente que antes, porque ahora la estaba viendo en su poder completo, sin esconderse,
sin disculparse por ocupar espacio. Cuando terminó su discurso, el aplauso fue ensordecedor. Pero más significativo que el ruido era la calidad de la atención que sentía. La sensación de que había movido algo en los corazones de las personas presentes, plantado semillas que podrían crecer en cambio real si eran nutridas con acción consistente. Después del evento, mientras la multitud se mezclaba y socializaba, Elena se encontró momentáneamente sola en el balcón del lugar del evento. Mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte, pensó en todas las personas ahí afuera viviendo vidas que otros nunca verían, trabajando en empleos que otros consideraban por debajo de ellos, luchando con dignidad a través de circunstancias que no habían elegido. Pensó en la niña que había sido, sola y asustada, pero determinada a sobrevivir. Y deseó poder volver atrás y decirle que todo valdría la pena eventualmente, que encontraría amor y familia y propósito más allá de lo que su imaginación infantil podría concebir. Sintió una mano en su hombro y se volteó para encontrar a Marcus de pie allí, su rostro serio, pero suave de una manera que estaba aprendiendo a asociar con sus momentos de honestidad genuina. Le dijo que su esposa, la madre de Rafael, habría amado conocerla, que habrían sido aliadas en su visión compartida de que la riqueza sin compasión era obscena y que el poder sin responsabilidad era tiranía. Le dijo que Elena le había enseñado algo que había olvidado en décadas de construir imperios, que la verdadera medida de éxito no estaba en cuánto acumulabas, sino en cuánto dabas, no en cuán alto subías, sino en a cuántas personas llevabas contigo en el ascenso. Marcus admitió que estaba tratando de ser mejor, que probablemente fallaría a veces porque los viejos patrones eran difíciles de romper, pero que ella y Rafael le habían dado una razón para seguir intentando, una visión de lo que el legado Santoro podría ser si se usaba para construir en lugar de simplemente dominar. Elena aceptó esto con un asentimiento, sabiendo que el cambio real era lento y difícil pero posible para cualquiera dispuesto a hacer el trabajo. Rafael se unió a ellos en el balcón, pasando su brazo alrededor de la cintura de Elena y atrayéndola cerca. Y los tres se quedaron allí en silencio por un momento mirando la ciudad que contenía tantas historias de lucha y triunfo, pérdida y conexión. Elena sintió una paz profunda instalarse sobre ella, no la ausencia de desafíos, sino la confianza de que podía enfrentarlos, que no estaba sola, que había construido una familia elegida que la sostendría a través de lo que fuera que viniera después. Pensó en Sofía probablemente dentro riendo con sus padres. Pensó en Victoria trabajando duro para ganar su redención. Pensó en todas las personas cuyas vidas tocaría voces de maneras que nunca conocería completamente. Y se sintió abrumada por la gratitud de estar viva, de haber sobrevivido cada cosa que había tratado de destruirla, de haber encontrado significado en el sufrimiento convirtiéndolo en combustible para crear cambio. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si viste algo de tu propia lucha o triunfo reflejado en el viaje de Elena, por favor toma un momento para darle like a este video. Tu interacción ayuda a que historias como esta lleguen a más personas que podrían necesitar escuchar el mensaje de que la transformación es posible, que el dolor puede convertirse en propósito. Nunca es demasiado tarde para construir el tipo de vida y mundo en el que crees. Y si realmente te conmovió esta historia, si sentiste cada emoción junto a Elena mientras navegaba su camino de humillación a empoderamiento, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para que puedas ser parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias para cambiar perspectivas y abrir corazones. Los meses que siguieron vieron a Voces expandirse más allá de lo que Elena había imaginado inicialmente, abriendo centros en 3 ciudades diferentes, cada uno adaptado a las necesidades específicas de su comunidad, pero todos operando bajo los mismos principios de dignidad, respeto y empoderamiento. Elena se encontró viajando frecuentemente, hablando en conferencias, entrenando personal, reuniéndose con trabajadores y escuchando sus historias con la misma atención que habría querido que alguien le diera cuando estaba en su posición. Cada historia que escuchaba agregaba profundidad a su comprensión de los sistemas complejos que mantenían a las personas atrapadas en pobreza, y usaba ese conocimiento para abogar por cambios de política a nivel local y estatal. Descubrió que tenía un talento para hablar con políticos y líderes empresariales, su experiencia vivida dándole una autoridad que ninguna cantidad de estudios académicos podría igualar, su habilidad de humanizar estadísticas, haciendo que fuera imposible para los oyentes descartarla
o ignorar sus puntos. Rafael continuó trabajando como arquitecto, pero comenzó a aceptar más proyectos que tenían un componente social, diseñando espacios para organizaciones sin fines de lucro, creando viviendas asequibles que trataban la dignidad humana como un principio de diseño en lugar de un complemento. Padre e hijo trabajaron juntos en un proyecto importante, el primero que habían colaborado en años, un desarrollo de viviendas de uso mixto que integraría a personas de diferentes niveles socioeconómicos en la misma comunidad, con espacios compartidos que fomentarían la conexión a través de las divisiones de clase. Fue un proyecto ambicioso que enfrentó oposición de residentes ricos que no querían esos elementos en su vecindario, pero Marcus usó su influencia para empujar el proyecto adelante, mientras Rafael diseñó espacios tan hermosos y funcionales que eventualmente incluso los escépticos tuvieron que admitir que funcionaba. Ver a padre e hijo trabajar juntos sanó algo en ambos. Les permitió construir una nueva relación basada en respeto mutuo. En lugar de las dinámicas de poder desequilibradas que habían definido su pasado, Sofía se convirtió en una visitante regular, conduciendo para pasar fines de semana con Elena y Rafael, las dos hermanas recuperando el tiempo perdido, compartiendo las pequeñas intimidades de la vida diaria que las hermanas que crecieron juntas habrían dado por sentado. Cocinaban juntas, veían películas tontas, se contaban secretos en susurros tarde en la noche como si fueran niñas en una fiesta de pijamas en lugar de mujeres adultas con sus propias vidas complejas. Robert y Janet se convirtieron efectivamente en los padres que Elena nunca había tenido, ofreciéndole el tipo de amor incondicional y apoyo que había anhelado toda su vida. En el cumpleaños de Elena ese año, Sofía organizó una fiesta sorpresa donde toda su familia elegida se reunió: Rafael y Marcus, Robert y Janet, Victoria, quien se había convertido en una amiga improbable pero genuina, trabajadores de voces que querían celebrar a la mujer que había creado oportunidades para ellos, y Elena se encontró abrumada por la realización de que después de 34 años de soledad había construido algo precioso y duradero, un círculo de personas que la amaban no por lo que podía hacer por ellos, sino simplemente por quién era. En momentos tranquilos, Elena a veces reflexionaba sobre aquella noche en la mansión Belmont que había alterado el curso de su vida tan dramáticamente. Podía haber sido destruida por esa humillación. Podría haber dejado que la crueldad de Victoria la rompiera, o que la revelación sobre la riqueza de Rafael la amargara. Pero en cambio, había elegido algo diferente. Había elegido usar su dolor como punto de inicio para transformación, no solo la suya, sino la de todos los conectados a esa noche. Pensó en cómo momentos que parecían ser nuestras destrucciones, a menudo resultaban ser nuestros nacimientos, cómo el suelo tenía que quebrarse antes de que nuevas cosas pudieran crecer, cómo a veces necesitábamos ser despojados completamente de nuestras ilusiones de seguridad para poder construir algo verdaderamente sólido. El vestido rasgado había sido un símbolo de vulnerabilidad, pero también de verdad revelada. Todas las pretensiones y secretos rasgados para exponer lo que era real debajo. Elena entendía ahora que su invisibilidad durante todos esos años no había sido debilidad, sino supervivencia, una estrategia necesaria en un mundo que no tenía espacio para ella ser completamente ella misma. Pero ya no necesitaba ser invisible. Había encontrado y creado espacios donde era seguro ser vista, donde su historia importaba, donde su voz tenía poder. Y más importante, estaba usando su visibilidad para asegurarse de que otras personas que habían sido forzadas a los márgenes también pudieran encontrar su camino hacia el centro, hacia la luz, hacia el reconocimiento de su humanidad fundamental. Eso era lo que hacía Voces en su nivel más esencial. No solo proporcionaba servicios, sino declaraba en voz alta y clara que cada persona tenía valor inherente, que la dignidad no era algo que se ganaba, sino algo que se poseía por el simple hecho de existir. Ahora quiero pedirte algo especial. Si esta historia resonó contigo, si sentiste la lucha de Elena o si viste reflejada alguna experiencia de tu propia vida en su viaje, déjame un comentario abajo contándome qué parte de la historia te impactó más profundamente y por qué. Tus palabras no solo me ayudan a entender qué historias crear a continuación, sino que crean una comunidad de personas que creen en la posibilidad de transformación y redención. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que se siente invisible o sin valor, alguien que está luchando para creer que su vida puede cambiar, por favor comparte este video con ellos.
A veces una sola historia puede plantar la semilla de esperanza que una persona necesita para seguir adelante, para creer que su dolor actual no define su futuro posible. 2 años después del incidente que cambió todo, Elena estaba de pie una vez más en un salón elegante, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. Estaba ahí para recibir un premio humanitario por su trabajo con voces, reconocimiento de una organización internacional que celebraba innovación en servicios sociales. Rafael estaba a su lado, su orgullo evidente en cada mirada que le dirigía. Y en la audiencia estaban todas las personas que habían sido parte de su viaje. Marcus, quien había aprendido que el legado más grande no se medía en dólares sino en vidas cambiadas. Sofía, quien había probado que la familia no se definía solo por crianza compartida sino por elección y amor. Victoria, quien había demostrado que las personas pueden cambiar fundamentalmente cuando confrontan la verdad sobre sí mismas con valentía. Y docenas de trabajadores cuyos testimonios sobre cómo Voces había impactado sus vidas habían sido la razón por la que Elena recibía este reconocimiento. Cuando Elena subió al escenario para aceptar el premio, miró su reflejo brevemente en el trofeo de cristal y vio a la mujer en la que se había convertido, fuerte pero no endurecida, poderosa pero no cruel, exitosa pero no desconectada de sus raíces. Pensó en la niña que había sido, limpiando pisos y soñando con ser vista, y supo que esa niña estaría orgullosa no del premio, sino de la persona que Elena había elegido ser. Alguien que usaba cada experiencia dolorosa como lección sobre cómo no tratar a otros, cada momento de invisibilidad como recordatorio de asegurarse de que otras personas fueran vistas.